Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, el versículo 11 específicamente. ¿Qué nos dice la palabra del Señor hoy en nuestro estudio bíblico? En este versículo 11 dice: este vino a vernos, se refiere a Ágabo, este profeta, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y las manos y dijo: el Espíritu Santo dice, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán a los paganos. Bien, queridos amigos, nosotros estamos haciendo nuestro estudio bíblico sobre este capítulo 21. Es interesante. Pablo, que dará fe de Jesucristo, ciertamente, en Jerusalén. Y también luego en Roma, es decir, donde Pablo va en lo que hoy. Y todas estas situaciones y circunstancias por las que pasa, no es la primera vez, ¿verdad?, por la que Pablo estaría pasando. Ya estuvo encadenado, ya fue golpeado, ya fue apedreado, de todo, ya fue azotado. En una de las cartas que después Pablo está escribiendo, es la segunda carta que escribe a los cristianos de Corinto. En el capítulo 11, justamente Pablo habla bastante de esta situación por la que él pasó. Él hace como una apología. Pero veamos un poquitito porque es espectacular, ¿verdad?, que nos hace entender que Pablo después le responde aquí a Ágabo, que le va a decir: este hombre que ustedes aquí en el 21, ¿verdad?, cuando le dice: permanecimos allí muchos días y durante nuestra estadía bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y las manos y dijo: el Espíritu Santo dice, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán a los paganos. O sea, una profecía de nuevo que le está diciendo. Pablo ya había dicho también, porque él ya sabe cuál es un poco su camino y todo el mundo le dice, en el 22, y ahora, como encadenado por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá allí. Solo sé
que de ciudad en ciudad el Espíritu Santo me va advirtiendo cuántas cadenas y tribulaciones me esperan. Bueno, todo esto, vamos a decir en viva voz, todo lo que está sucediendo, pero ahora como una apología que está haciendo Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, el versículo 16. Aquí comienza en su apología los motivos que Pablo les dice para gloriar. Él. Llegó a engañar, esta porque tama peñe, gloria, peñamos. Hace esta algunas cositas, las ya lleva por el anuncio de Jesucristo, para expandir, ¿verdad?, a Jesucristo en el mundo. La buena noticia. Les vuelvo a repetir que nadie me tome por insensato y se me toma por tal, que me permitía a mi vez gloriarme un poco. Lo que voy a decir ahora no lo diré movido por el Señor, sino como si fuera un necio, con la seguridad de que también yo tengo de qué gloriarme. Pablo, algunas cosas. Pero yo no le voy a hablar del Señor ahora, porque el Señor no permite el gloriar, se siente maoigo. No, se va a gañeta, la ya ya que tantos otros, viste, se glorían según la carne, yo también voy a gloriarme un poco según la carne. Con qué gusto soportan a los necios ustedes, que se tienen por tan sensatos. Toleran que los esclavicen, que los exploten, que les roben, que los traten como prepotentes, que los abofeteen. Dicen que hemos sido demasiado débiles. Lo admito para mi vergüenza. Cierto, porque ya puede vender, ya posee. Y ustedes siguen la misma cosa. ¿Qué llevan de la Yaleno en una clave política así, ¿verdad? Nuestra actualmente. Ay, Jesús se dio, ¿verdad? Pero de lo mismo que otros se jactan, también yo me puedo jactar. Ellos son hebreos, yo también lo soy. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo. Vuelvo a hablar como un necio, yo lo soy más que ellos. Mucho más por los trabajos, mucho más por las veces que estuve prisionero, mucho más por los golpes que recibí. Con frecuencia estuve al borde de la muerte. 5 veces fui azotado por los judíos con los 39 golpes. 3 veces fui flagelado, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en medio del mar. En mis innumerables viajes pasé peligros en los ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos, cansancio y hastío, muchas noches en vela, hambre y sed, frecuentes ayunos, frío y desnudez. Qué espectacular, ¿verdad? Te hace una síntesis aquí Pablo de lo que fue su vida. Entonces nos está diciendo, y eso es lo que le está diciendo a Ágabo, porque Ágabo viene y le dice, y los otros también, como que le quieren persuadir a Pablo, y le dice, Pablo, por favor, anirejo, porque iba ahí está la situación en Jerusalén. ¿Qué? Algo más, ¿entienden? Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Nuevo Testamento.
de ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora, Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque será su brújula y su guía, auxiliadora, Madre mía. Y hasta el postrer momento de mi vida, ruego que ayudes con materna mano al pecador que solo en ti confía, auxiliadora, Madre mía, auxiliadora, Madre mía. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Francisco interrumpió de nuevo su descanso en el mes de julio para mantener un encuentro oficial. Fue con representantes de 6 congregaciones religiosas con motivo de sus capítulos generales. Les pidió imitar a Dios siendo personas sencillas. L'amore di Dio è semplice e la sua bellezza è semplice. Non è una bellezza sofisticata. Chiedete anche voi al Signore di essere semplici, personalmente. È anche semplice nelle dinamiche sinodali del cammino comune, spogliandovi di tutto ciò che non serve o che può ostacolare l'ascolto e la concordia nei vostri processi di discernimenti. Les dijo que era importante tener vocaciones, rezar ante el sagrario y evitar a toda costa la ambición dentro de sus congregaciones. Dijo literalmente que es la peste en la vida consagrada. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo, tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tu amor es como el beso de una madre dulce y buena que renueva mis fuerzas en mis cansados vuelos. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte y tierno que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas.
casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 21, Hechos de los Apóstoles. Es interesante el viaje que hace Pablo hacia Jerusalén. Nosotros leemos este versículo 11. Este vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y las manos y dijo, el Espíritu Santo dice, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán a los paganos. Pablo me lleva, pero ¿qué es lo que está queriendo decir? Así atarán, ¿verdad? Así atarán los judíos en Jerusalén al varón, al dueño de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. La profecía de Ágabo era verdadera y genuinamente del Espíritu Santo, pero a esta palabra verdadera le agregaron una aplicación bien humana. Y dice, no queremos que él suba a Jerusalén. Entonces, en este sentido podemos decir, del aspecto humano, ¿verdad? Como que insistiendo, Pablo, por favor, aniquejo. La prudencia es cierto que es esencial y fundamental. La pegaña de Yeyuhu tantas veces en el Evangelio también. Sean astutos como la serpiente, pero también sean sencillos como la paloma. Están muy bien los dos términos, pero hay que ser astuto también. De cierta manera, ellos reaccionan así. Pablo aniejo pepe lleva. Porque ya tengo que poner y le pone vaina la situación Jerusalén y por lo tanto es mejor que evites. Pero estas palabras, Pablo por lo menos sentía como que Pablo se pone más, parece, en ese riesgo. Quiere pasar ese riesgo, se pone a esa altura. Quiero yo llegar a eso. A ver, está bien. La gente me habla aquí, quiere que renuncie, quiere que no me vaya. Y aquí mismo también, ¿verdad? Más adelante iremos viendo que al oír estas palabras, los hermanos del lugar y nosotros mismos rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Nosotros mismos rogamos. Pepe, hoy qué mal Lucas ve. Entre cuatro o sea, ese era el grupo. Hasta ahora nunca nos dijeron quiénes son los que están yendo. Solamente el centro de todo siempre se le está poniendo a Pablo. Pero él tiene sus compañeros. Lleva Silas, estaba Timoteo, estaba Lucas, 3, más Pablo, 4. En cuanto que Bernabé, ¿se acuerdan? Bernabé se había ido con Juan Marco. Sí, cuando allí ¿verdad? Porque aquí lo que se está escribiendo es lo que Lucas después fue tomando nota, si es que este hombre verdaderamente era erudito y posiblemente por eso tiene esta posibilidad, esta capacidad para ir escribiendo todo lo que ellos iban haciendo, todo lo que ellos iban predicando y anunciando. Consecuencias, ciertamente, de este accionar, de la prédica, del anuncio, del dar a conocer a Jesucristo. Y entonces, Hechos 21:12 nos muestra que incluso Lucas y los compañeros de viaje de Pablo también tratarán de persuadirlo. También ellos. Un poquitito más adelante, al oír estas palabras, los hermanos del lugar y nosotros mismos rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Estos son elementos importantes, esenciales, que nosotros debemos mirar un poco, ¿verdad? Para entender y decir, va a Pablo lo calcular, va a Pablo la isea, va a Pablo la coave la iñacana
Tirila José Jerusalén. Desde los capítulos anteriores y versículos anteriores, sobre todo el capítulo 20, en que se hace todo este discurso de Pablo, desde el capítulo 20, ¿verdad?, que Pablo estaba ya presentando en su discurso, él da a entender directamente que él está yendo a Jerusalén y que muchos ya le han persuadido, muchos ya le han dicho, pero él parece que tiene una intuición o una voz interior, ¿verdad?, de parte de Dios. Y cuaina moto bojona, eboyapona, moobonguajena, apeoto eloyapina. Y entonces por eso nos da la impresión de que Pablo no escucha verdaderamente lo que le están diciendo estos otros hermanos, porque parece que está bien seguro. Entonces aquí uno se pregunta, ¿es o no es la voluntad de Dios? Al final terminará diciendo, y nosotros le dejamos, ya que no entiendes, le dejamos y que se cumpla la voluntad de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Hoy mis ojos ven más colores que ayer. Ha quedado atrás toda mi oscuridad. Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado. Y tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí. Y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Dulce despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado, tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí. De tu rostro
amor me renovó. Tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Tengo un regalo que el mismo Dios en esa cruz me lo entregó y desde entonces me tiene cuidado. Eres tu madre del Salvador y madre mía, qué bendición el descubrirme que estoy en tus brazos. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mi guía. Soy un llamado, una vocación que la consagro a tu protección. Yo no voy solo, estoy a tu lado. Lo que me pasa, atenta estás, y lo que falta tu cuenta te das. Vas y le pides por mí el milagro. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi
mi lucero, tú mi guía. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, ¿verdad? Capítulo 21. Estamos en estos versículos iniciales, que es el 12 principalmente que nosotros miramos, el 11. Vino, dice, a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y las manos y dijo, el Espíritu Santo dice, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán a los paganos. Para la Yasura Yahina. En el versículo 12, como recién ya estuvimos mirando también, que muestra incluso que Lucas y sus compañeros tampoco están de acuerdo, ¿verdad? O por lo menos o en y guay, ñamindu y guay, mamina, a la cuenta de este Ágabo, sabían ya desde los capítulos anteriores que ya hemos visto, cuando se encontraron también con Ágabo, y él también ya había predicho la hambruna, sobre todo en tiempo de Claudio, y dice que después se cumplió, o sea, en tiempo de Claudio encontramos esa hambruna que está dicha por este mensajero de Dios. Y ellos creen firmemente y por lo tanto le insisten y le dicen a Pablo el hecho de que toma el cinturón de Pablo, cinturón de Pablo. Aquí también se utiliza mucho la cuestión del cinturón, ¿verdad? El cinturón como que alguien toma tu cinturón y te va dirigiendo, el cinto. Es como esa soga, lleva, upende ya rajina, upende de huera jajina. Entonces, Ágabo insiste en este aspecto de que andicatu eiman va a ver ella poten andicatu mo ain va a ver ella po bebé porque jotan de ya rai que pepe de la encarcelado, encadenado. Todas estas expresiones nos están diciendo una imposibilidad en todo caso para Pablo de predicar, de anunciar, de sentirse libre, ¿verdad? En esa predica que él tiene que hacer del Evangelio de Jesucristo. Apeándose o forzalendo más yoga. Pablo, maraico la rejota, de yesa, cuaipio, neimo, ay, no vas a poder hacer nada, no vas a estar libre. Pero Pablo tiene entonces en su mente, en su corazón, siente también como ese llamado de Dios. Peñan de Yaragola, Sembo Uajina, lleva. Peñan de Yarala, Sembo Ñanducaina, Pese Aitewi. Va eba sea Japón, va esa va Japón. A operar en teoría la shela aku ehina, ha esehina. Shenda puta se, hacen aquí mo ay. Se ya pose venían de Yara Yeroyase, se aguata se venían de Yara la Pérez y así, ¿verdad? Entonces él está indicando ese camino, él está haciendo ese camino, pero como entendiendo que es la gracia de Dios. A pesar de que los otros le van a hablar y le van a decir, Pablo, aniquejo, Pablo, epitaque, ave. Yo había compartido, ¿verdad?, con ustedes y habíamos leído esa segunda carta que San Pablo escribe a los Corintios, ¿verdad?, en ese capítulo 11. Porque ahí encontramos una verdadera síntesis y un resumen, como Pablo dice. Esperen un poquitito, yo me voy a gloriar un poco también, así como muchos de ustedes se glorian en el aspecto muy humano. Voy a hablar como un necio, voy a hablar como un tonto. Entonces él comienza, ¿verdad?, a decir,
yo verdaderamente pasé por estas y estas circunstancias. Muchas veces peninda picuay hapiñe. Muchas veces ninda pelleza cuay lleva ella vacía ella. O pamba ereía ella lleva, pero para poder seguir y cumplir esa voluntad de Dios. Y eso es lo que ustedes quiero que entiendan. Entonces, anila peñembotue, anila pelleca quebrorei, anila peñembotue pevejina a presente, sino que miren por favor a esa comunidad y miren sobre todo el trabajo que uno está haciendo para evangelizar. El trabajo y el hecho de despojarse para poder poner todo, ¿verdad?, en manos de Dios, el mismo reino. Pero Gurundeñan de Yaraco, Alaorero y Catualaro Yapó, Aroincuame Ende. Pero eso significa para nosotros mucho sufrimiento, significa para nosotros mucha lucha, significa para nosotros mucho empeño, significa para nosotros entonces ese caminar y ese esforzarnos, ¿verdad?, en el camino de esta salvación. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La carta de Pablo a los romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Él quería que esta iglesia dividida se unificara. Y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente, hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este Evangelio es lo que unificará a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4.
Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las Naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es, primeramente, poder de Dios para salvar a las personas que confíen en Él. Y en segundo lugar, revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo. Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos. Jesús se hizo lo que nosotros somos, para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús. Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios. En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones que todo esto tiene respecto de quién puede ser parte de la familia del pacto de Dios. Él regresa a la historia de Abraham en Génesis 15. Antes de que cualquiera de las leyes de la Torá les fuesen dadas a Israel, Abraham fue justificado o declarado justo delante de Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios prometió que Abraham se convertiría en el padre de una gran familia multiétnica que recibiría la bendición de Dios. Pero él y su esposa Sara eran muy viejos y nunca habían podido tener hijos. Pero aún así, Abraham tuvo una fe radical y confió en la promesa de Dios. Así que Dios lo declaró como justo. Así que Pablo dice que ahora Abraham se ha convertido en el padre de la nueva familia del pacto de Dios y que esta familia se está esparciendo por todo el mundo. Está formada por los judíos y los gentiles que tienen esa misma clase de fe y confianza en aquel que cumplió la promesa de Dios a Abraham, Jesús el Mesías. Así que hagamos una pausa y resumamos las ideas principales de Pablo aquí en los capítulos del 1 al 4, porque estas son el fundamento para entender el resto de la carta. Toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada.
Sin embargo, este rescate no sucederá porque ellos intenten obedecer las leyes de la Torá. En lugar de eso, el carácter justo de Dios le ha movido a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesús, de modo que Él pudiera crear esa familia multiétnica de Abraham basada en la fe como su nuevo pueblo del pacto. Así que Pablo va a mostrar cómo esta nueva familia es parte de algo mucho, mucho más grande y que los llama a una manera completamente nueva de vivir juntos. Pero todo ello estará basado en estas ideas centrales exploradas en los capítulos del 1 al 4 de la carta de Pablo a los Romanos. Así mantearon los jugadores de España a su entrenador, Luis de la Fuente, el míster que fue capaz de ganarse su respeto, un míster discreto, sencillo y también creyente. Los que somos ateos respetamos, pero no acabamos de entender la relación con los que tienen fe con Dios. ¿Dónde queda Dios y la fe cuando hay una final y se requiere absolutamente de todo para ganarla? Te entiendo perfectamente porque es que a mí me sucede igual con los ateos. Exactamente igual. No, la fe es algo personal. La fe del entrenador de España es como él, reservada, pero eso no quiere decir que la esconda. En todo caso, esta faceta no pasó desapercibida durante la competición y se llevó las alabanzas de algunos obispos españoles, como el de Sevilla o el de Orihuela Alicante. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, el versículo principalmente 11. Estamos insistiendo mucho sobre la cuestión de la profecía. La profecía de este hombre Ágabo, que ya habíamos también nosotros visto, habíamos hablado, este mensajero que ya apareció en otras circunstancias, en otra situación en que él también había dicho que sucederían situaciones especiales, ¿verdad? Entonces, con Pablo. Y le escribe, o describe, miren, este vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, o sea que es bien concreto, lo muestra. Se ató con él los pies y las manos. Esto es como estar allí entonces esposado, ¿verdad? Se ató con él los pies y las manos. Y nosotros no sabemos bien todas estas cosas, ¿verdad? El atar los pies o esposar a alguien o engrillar a alguien, pero estos ya son terminologías mucho más de que te tienen preso. Preso, pero no solamente, ¿verdad? El apresarte en el sentido físico. ¿Se acuerdan que Pablo con su grupo ya habían pasado situaciones también de esta manera? Ya habían pasado situaciones. Por eso es que a Pablo también no llegó a su hijo. Meneco medio y mi hijo era lleva, o sea, que varias personas le están diciendo, Pablo, por favor, aniejo Jerusalén, iba a ir a ver la situación. Upepe cuando hay cosas y cuellan de y recuerden que Pablo mismo también estuvo con los que perseguían a los cristianos. Y esto seguramente que agravaba más todavía su propia situación. ¿Qué quiere decir esto, queridos amigos? En capítulo 8, Ñande Yaesano, dice que él luego era uno de los que, pero con furor, arrasaba y Ñande. O sea, ando y casi tío y la cristiano cuera, ando y casi tío. Y entonces, de los que
seguían y proponían el Evangelio de Jesucristo. Y por eso seguramente que a Pablo lo estaban teniendo entre ojo y ojo. Entre ojo y ojo. ¿Por qué? Y porque para ellos sería como un gran apóstata, un gran traidor del judaísmo, ¿verdad? Saulo aprobó la muerte de Esteban, o sea que hasta ahí hoy por ambaina y la Icuatía. Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia. Viste que Pablo entonces estaba en este grupo de persecución. Algo es justamente joyita Jerusalén. Está homosarambí, está anunciar a Jesucristo, está convertir. La gente no se habrá callado mucho tiempo con Pablo. ¿Se acuerdan que en un lugar luego se queda 3 años, en otro lugar se queda 1, apenas, ¿verdad? Entonces ya un tiempito, pero no piensen que esas noticias no llegan al oído de las otras comunidades judías. Claro que sí. En todos esos años en que Pablo dejó correo, dejó Grecia, le dejó por todas partes, dejó Mozarambí, incluso no sabemos si fueron a otros lugares también, porque anda ya de Copaigo había escrito, a ver con la Lucas o Jaiba, escuela Yaberecoy. Pero también tenemos que saber que otras iglesias pudieron haber crecido o nacido con los otros apóstoles o con los otros cristianos. El capítulo 8 de este libro nos dice que durante la persecución dice que ahí todos comenzaron a huir, menos los apóstoles, iban abandonando Jerusalén, porque era peligroso, ser prudente, ser prudente. Y en ese viaje que hacen los primeros cristianos y comienzan a diseminarse, a abrirse hacia los demás, ciertamente que esto nos va a hacer pensar, pero nos va a hacer pensar muchísimo, porque todos se vuelven apóstoles. Todos de ese momento se vuelven predicadores de la buena noticia de Jesucristo. Entonces, estén donde ellos estén, ellos anuncian a Jesucristo. Estén donde ellos estén, ellos están, ¿verdad? Dando a conocer la presencia de Dios en la vida de la comunidad. Y bueno, todo esto entonces nos anima, ¿verdad? Todo esto entonces a nosotros también nos fortalece, nos ayuda y nos hace entender hacia dónde va a estar caminando. Va iba lo yapuaina, va iba peñan de yara, lo igual añan de hoy cañan de hina, ¿verdad? A través de la vida de Pablo. Entonces por eso Pablo dice, no, yo ya he pasado por tanto. Yo sé que aquí seguramente que en Jerusalén no me van a querer ver ni en estampilla cuando se mueve. Porque imagínate un poco. Que era uno de los grandes, e incluso solamente de Pablo también aquí nos cuentan y nos narran la situación. De los otros se los presenta así en una forma muy general, que no estaban de acuerdo, que no querían, que los hacían llamar, los interrogaban, los azotaban, los metían en la prisión, a pesar, ¿verdad? Así en forma muy general. Pero sin embargo de Pablo, por el hecho de que él en un cierto momento de estar actuando de esta manera como nosotros, como el grupo de los judíos, ahora sin embargo a Pablo se le presenta porque él se hizo tocar. Peñan de yara o pocoese, peñan de yara o convertíspe, peñan de yara con oyerurespe y bueno, yo te tengo destinado a otra cosa. Entonces sepárenmelo. A Pablo y a Bernabé, a Saulo, ¿verdad? Y a Bernabé, en ese momento. Todavía ni el nombre, ¿verdad? Entonces, a Saulo y a Bernabé. ¿Por qué? Y porque yo, ahí está, porque yo tengo una misión específica para él. Entonces, no habrá sido fácil tampoco para Pablo, porque todos estos hechos
como nosotros entendemos, capítulo 9, después vamos a volver a mirar ya dentro de poco el capítulo 22, son narraciones de una conversión, pero siempre mucho más ya figurada y trabajada. Pero en el momento exacto, Pablo se habrá dado cuenta que y por eso es que ahora cuando le dice Anire Jote y Jerusalén, porque Pepe Ney ponamos en Diegina, él dice me resbala, porque yo ya he pasado de todo. Así que llegué entonces a 2 Corintios capítulo 11, cuando Pablo justamente está haciendo su autodefensa, porque nos hace entender que él sufrió ya mucho y que algo más, ser atado, como decía Ágao, o engrillado, y bueno, será uno más del menester, del accionar de Pablo en cuanto a la evangelización. Bueno, queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y pidamos una bendición especial de Pablo para no tener miedo ni a las cadenas ni a los grillos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.